Una de las cosas que el ser humano ha enfrentado es el tema de lo que hablan muchas personas, la autoestima. ¿Cómo recuperar la identidad? ¿Cómo saber lo valiosos que somos? Y la sociedad ha planteado su autoestima en varios aspectos. La ha planteado en las cosas que tenemos. Entonces, una persona que tiene muchas cosas cree que eso le va a ayudar a mejorar su autoestima. Otra persona piensa que es por los títulos que logra, entonces logra la mayor cantidad de títulos porque eso va a hacer que su autoestima sea reconocida y sea tenida en mucho honor. Cuando una persona llega, como decía los de Chespirito, en donde decía, dígame licenciado, ¿no? Oh, muchas gracias, porque muchas personas les encanta ese tipo de reconocimiento porque creen que eso es lo que les da estatus, que eso es lo que les da posición, que eso es lo que les va a conseguir el respeto. Otros entonces piensan que es el cargo político del poder y entonces se aferran a él porque claro, no es lo mismo que le digan el alcalde, el doctor, el concejal, el senador, y entonces eso les da poder y respeto. Y las personas siempre han luchado buscando esa identidad. Tener una identidad sana, sentirse reconocidos, sentirse que por fin son respetados y que son valiosos. La otra vez, uno de los grandes actores de Hollywood que ha ganado mucho dinero, que se llama Jim Carrey, decía, yo quisiera que todo el mundo tuviera dinero y poder y se dan cuenta que eso no es nada. Porque aún las personas con todo el poder, con todo el dinero, aún así se sienten vacíos y que su vida no tiene valor. Entonces creo que el problema es que la sociedad ha buscado el valor en los lugares equivocados. Ha creído que el valor está en el dinero, que está en el poder, que está en las cosas que se tienen. Y yo quiero decirles que el verdadero valor, que el verdadero regalo, que el verdadero tesoro que tú y yo tenemos es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el verdadero regalo. Ese es el verdadero, lo más valioso que tenemos. Pero a veces no lo entendemos. A veces no lo valoramos. Estamos como la otra vez que había un grupo de excursionistas por allá en África y de pronto vieron unos niños jugando con unas piedritas. Y alguien se le acercó y le dijo, oye, tan bonita esa piedrita, ¿me regala una? Y dijo, claro, se la regalo. Y entonces la miró y le pareció muy agradable. Le dijo, ¿y de dónde consiguen estas piedritas? Y le mostró. Y se fue por allá a un lugar donde hay un montón de esas piedritas. El hombre se acercó y dijo, ¿quién es el dueño de esa tierra? Dijo, mi papá. Y entonces se fue donde el señor le dijo, señor, dígame, ¿cuánto vale su tierra? Y entonces le dio el precio más absurdo que él podía pensar. Y entonces le dijo, se lo pago. Todo lo que usted pidió, se lo pago completico. El hombre quería hacer un negocio porque esas tierras eran infértiles, no valían para nada, no valían un centavo. Déjeme decirle algo, ese fue el inicio de las minas de Kimberley, las minas de diamantes más valiosas en el mundo. Alguien no sabía el valor que tenía. ¿Sabes? Eso es lo mismo pasa al ser humano. Está buscando valor aparte que el dinero, que el trabajo, que el poder, y no sabe el valor que tiene, y es el valor de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero ¿qué entender eso? ¿Cómo entender esa imagen de Dios? Y para eso quiero invitarlos que vayamos allá al libro de Génesis, capítulo 1, el verso 26 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Mire, para entender este texto que es maravilloso, que está ahí en el Génesis, que muchas veces lo utilizamos simplemente para las historias para los niños, y entonces ¿quién creó los cielos? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó el sol? Y entonces hablamos como ese Dios creador. Pero déjame decirte algo, Génesis es mucho más que eso. Génesis es más que una historia para niños. Génesis es más que, como les decía a alguien que ha pensado, un mito de la creación. Génesis es el principio de los propósitos de Dios para nosotros. Ahora, para entenderlo, hay que entenderlo cuándo fue escrito. Y recuerden, fue escrito no en cualquier momento, fue escrito cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ahí en el desierto, cuando estaba ahí frente al monte Sinaí. Recuerden que Dios le dio la ley y de ahí donde sale la Torá, o que significa la ley del Señor. Entonces, esa ley del Señor la dio ahí en el desierto, la dio a un pueblo que estaba ahí esperando esa revelación de Dios. Ahora, ¿pero por qué el Señor empieza con Génesis y empieza de esta manera? Por lo siguiente,
Resulta que el pueblo de Israel salió viviendo por muchos años en la tierra de Egipto. Cuando uno está en una región, por ejemplo, uno va a la región de los paisas, y uno empieza hablando como ellos, ¿sí? Y empieza a hablar con su acento. Si usted va donde los rolos, habla con los rolos. Si va donde los costeños. ¿Por qué? Porque en una región uno empieza a adoptar la idiosincrasia y la cultura. Ahora imagínate que estés 400 años en una nación viviendo en Egipto. Pues, ¿qué pasó? Pues no solamente piensan como los egipcios, viven como los egipcios, actúan como los egipcios y toda su cultura se impregna en ellos. Así que cuando el Señor los sacó, no solamente los necesitaba sacar físicamente, no era solamente sacarlos geográficamente, sino también necesitaba sacar de Egipto de sus corazones. Porque el problema no era sacar de la tierra de Egipto, no era tan difícil. Dios lo hizo de una manera milagrosa. Lo más difícil fue sacar de Egipto aquí, de esa manera de pensar. Y a veces nos pasa a nosotros cuando venimos al Señor. Sí, podemos venir al Señor y decir, ya soy cristiano. Eso es fácil porque la obra del Señor es maravillosa. Y si tú crees en el Señor y lo aceptas en su corazón, pues déjeme decirte algo, empiezas a ser una nueva criatura. Pero el proceso grande es cuando empiezas a vivir como el Señor y empiezas a dejar esa vieja naturaleza, esa vieja manera de vivir. Así que ellos tenían toda la cultura, todo el pensamiento de los egipcios. Y entonces viene el Señor y claro, ellos vienen pensando como los egipcios. Y por eso cuando Moisés se va allá al monte a orar, a recibir la ley del Señor, ¿ellos qué hacen? Se desesperan. Y si la señora se desespera, si uno le contesta, ¿sí? Pues imagínate ahora 40 días sin saber nada de Moisés. Ellos empezaron a aburrirse, ¿sí? Y no había televisión, no había Netflix, no había las redes sociales, no había cómo distraerse. Entonces le dicen a Aarón, háganos algo que podamos recordar al Señor, que podamos ver y adorarlo. Y entonces, mire, quien lo hizo fue Aarón. Y Aarón le dijo, deme sus joyas. Y entonces reunieron todas sus joyas. Y él, de todas las joyas, hizo un becerro de oro. Ahora, ¿el propósito de ellos era ofender al Señor? ¿El propósito de ellos era insultar a Dios? No. El propósito de ellos era adorar a Dios. Y por eso lo que ellos querían hacer era representar a Dios. Tanto que Aarón cuando terminó dijo, este es el Dios que lo sacó de Egipto. O sea, ¿se estaban refiriendo a quién? A Dios, a Jehová, a Yahvé, al Señor. A Él se estaban refiriendo. Pero cuando fueron a referirse a Él, ¿con qué imagen lo representaron? ¿Con qué imagen? Con la imagen de un becerro. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de los egipcios. Los egipcios creían que los animales eran imágenes de Dios. Por eso los adoraban los animales. Y ellos creían que esos animales tenían, por así decirlo, eran dioses, tenían algo de divinidad. Y por eso los creían aún superiores a ellos mismos. Por eso muchos de los egipcios, sus adoraciones tenían cabezas de animales, porque ellos los adoraban y los creían dioses. Y por eso el Señor lo primero que tiene que ayudarles a definir su identidad. No son los animales los que son dioses, no son los animales los que fueron creados a imagen de Dios. Fuiste tú y fui yo. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, no los animales. Y por eso el Señor aquí está redefiniendo su identidad, la identidad de ellos. Está redefiniendo lo que ellos estaban pensando, las cosas que estaban mal. Y sabes, el mismo problema que tenían los israelitas lo tenemos nosotros. Porque nosotros también seguimos creyendo que el valor en nuestra vida está en el dinero, está en la ropa que tenemos. Y el verdadero valor que nosotros tenemos es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Que ese es el verdadero valor. Ahora, usted me preguntará, pero pastor, ¿qué significa eso, la imagen de Dios? ¿Qué significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios? Pues déjeme explicarlo de alguna manera muy sencilla. ¿Sabes? Hay muchos aspectos de lo que significa la imagen de Dios y no puedo explicarlos todos porque si no se me va la predicación muy larga, como la primera hora, así que más bien los invito a estudiar en el seminario bíblico y ahí podemos aprender y crecer en eso. Pero solamente déjeme darle por lo menos 2 o 3 detalles. El primer detalle es que para entender la imagen, muchos han pensado que es la imagen física. Entonces Dios se parece a nosotros físicamente. Y eso pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. Pensaron que Dios es un animal y que tenía la forma física de un animal. Y por eso el Señor dijo, no te hagas imagen. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado a imagen de Dios. Y la imagen no tiene nada que ver con la parte física. Porque empezando que físicamente no nos diferenciamos mucho de los animales. Si usted se compara con un monito, ¿verdad? Tenemos cosas muy en común. Es más, hay personas que se diferencian muy poquito. No, mentira. Pero tanto así que algunas personas creen que uno descendió del mono. Y yo le digo, uno no descendió del mono, descendió de la mona. Porque mi mamá era bien bonita. Okay. No, pero lo que estoy diciendo es que no tiene nada que ver con la forma física, porque no nos diferenciamos físicamente de los animales. Tiene que ver en lo que nos hace diferentes a ellos. ¿Y en qué somos diferentes? En que somos personas, en que amamos, en que pensamos, en que sentimos, en que usted vive la vida con decisiones propias, que usted toma y construye su vida a partir de propósitos propios. Por ejemplo, usted decide si ser vegetariano. Usted decide si ser carnívoro, usted decide si quiere comer de todo.
Pero yo le pregunto, ¿una vaca puede decidir? Una vaca dice, ay, yo quiero dejar de ser vegetariana porque estoy hecha toda una vaca, ¿sí? No, es más, ella come sin pensar en cómo se ve. Imagínate una vaca que se mira al espejo y estoy hecha toda una vaca. No, ella dice, ay, voy a adelgazar. No, una vaca es vaca y punto. No está pensando como usted, ay, estos gordos, ay, esta figura. No, y ella simplemente actúa porque Dios la hizo para eso, para comer pasto, para alimentarse. Entonces lo mismo, ellos actúan por instinto. En cambio, usted sí puede decidir qué comer o no comer, qué carrera estudiar, ¿sí? A dónde quiere ir, dónde quiere vivir, qué familia quiere tener, con quién se va a casar. ¿Sí? Todas esas son cosas que tú decides. Por eso tus decisiones están ligadas a tus propósitos o a tu raciocinio. Entonces, lo mismo es. Entonces, Dios nos hizo personas. ¿Y para qué nos hizo personas? Primero, para que lo reflejemos a Él, porque también Él es persona. Y en eso nos parecemos. Dios ama, Dios siente, Dios piensa, ¿sí? Él tiene emociones como nosotros. Y por eso, en eso somos parecidos a Él. Pero hay una segunda razón. Y es, yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántas personas aquí hablan con los animales? ¿Sí? Tienen una mascota en la casa y charlan con ellos, casi que va a tomar tinto, ¿verdad? Y está ahí y conversan y entonces habla con la lora. Hay otras personas que hablan hasta con las matas. Esa sí es más difícil, ¿no? Porque yo no sé cómo le responde, ¿no? Pero algunos, ay, muy bien, se están echando al agua, ok. Y la otra vez están mirando cómo cuidar las matas y nos decían, háblenles. Y mire cómo dicen que sí. Ok, bueno, después, sí, porque hay que hablarles. Gracias, perro. Ok, pero a veces estamos en ese proceso de hablarles y tenerlos también como familia. Pues déjeme decir algo, yo también quise hacer lo mismo con unas hormiguitas que ven en mi casa, con las cuales yo jugaba cuando era niño y me gustaba transportarlas, entonces yo los subía en mis carritos, como veía que ellas caminaban todo el tiempo, entonces yo decía, quiero inventar la primera flota transportadora de hormigas. Sí, entonces las subía en los carritos para llevarlas. El problema es que esas hormigas no se quedaban quietas, se me subían en las llantas y quedaban estripadas. Yo, ay, disculpe, qué pena, pero quédense quietas, yo las llevo. Y fue muy complicado. Después mi papá decidió echarle cemento al patio y resulta que se iban a morir porque mi papá no tenía ningún escrúpulo con matar los animalitos. En la casa llegaban los hermanos, nos regalaban gallinas, le ponían los nombres, ya no les voy a decir qué nombre le poníamos alguna, y entonces lo que hacía era matarla. Yo le decía, papá, no la mate, mire esa gallinita de la familia, por favor, no la vaya a matar, pero ¿por qué? Ella pone huevitos y con eso es suficiente, no la mate. Mi papá más rápido le iba torciendo el cuellito y le iba matando y le iba desplomando. Para mí eso fue terrible y tengo ese trauma de niño, ¿okay? Entonces por eso yo sé comer pollo, pero no sé matar nada de esos animales. De entrada pues era para mí una frustración porque siempre quise mucho animales, me encantaron los animales y por eso parte de mi gen, los hijos es que también le encantan los animales. Entonces de una u otra manera ese amor por los animales pues hacía que quisiera protegerlos. Así que de muchas maneras les dije a las hormiguitas que se fueran, porque mi papá las iba a matar, que se fueran para la calle, que mejor allá iban a tener mejor vida, pero ninguna me pudo escuchar ni me hizo caso. ¿Por qué? Y usted dirá, pastor, porque usted no es un animal. Sí, pero ¿por qué si hablamos con los perros, con los animalitos? ¿Por qué con las hormigas no pude hablar? Porque la palabra comunicación viene de la palabra común. Tiene que haber algo en común para poder comunicarnos. Yo no tengo nada en común con las hormigas, gracias a Dios, ¿ok? Pero si tuviéramos algo en común, pues eso común nos comunicaría. Por ejemplo, los animales, un perro, tenemos cosas en común, el oído, la vista, todas esas cosas. Por eso hay perros que hacen mucho caso. Usted les muestra el periódico y ya saben, ellos ya entienden más que el marido, no mentira, pero entienden más que los hijos. O sea, son muy aprensivos porque ellos captan y esa información es un diálogo constante. Ahora, yo no sé si le ha pasado hablar con alguien que habla otro idioma que el tuyo, un idioma diferente al tuyo. ¿Cómo es hablar con esa persona? Difícil. Si eso es en inglés, que una que otra palabra no sabemos. Ahora imagínate hablar con alguien que habla mandarín, ¿sí? Y no como dijo alguien que hablaba saltarín, pero mandarín. O alguien que habla coreano, ¿no? La otra vez escuché a un pastor coreano predicando y yo estaba ahí para aprender palabras porque quería descrestar. Yo decía, voy a llegar el domingo a predicar una palabra coreano. Y empezó el tipo a predicar y empezó así. Arrancó bien vestido, una persona muy importante y empezó... Uy, hermano, yo me sentí que estaba peleando con Jackie Chan, yo apenas hice así, ¿verdad? O sea, porque estaba todo asustado y estaba esperando la traducción porque fuera eso que hablan fuerte y así como, o sea, si nosotros hablamos golpeado, ellos hablan es macheteado, o sea, de verdad, de esa la yugular. Y entonces yo estaba todo asustado y dije, este señor llegó bravo, algo lo ofendió, ¿qué le hicimos, verdad? ¿Por qué está tan bravo? Y fuera eso con una mirada que frunce en el ceño así, pero hablan así todo penetrante que de verdad lo asustan a uno. Y entonces el traductor ya dijo, la frase traducida era, muy buenos días, estoy feliz de estar aquí.
Yo le dije, si con eso lo levantan a uno en buenos días es terrible. ¿Te imaginas uno levantar? Y dice, prefiero seguir durmiendo, ¿no? ¿Qué peligro, qué miedo con eso. Ok, pero es una manera de hablar. Pero nunca le entendí ni media palabra. No fui capaz de tomar ni en caras una sola de ellas. Entonces, por lo mismo, imagínate uno intentar hablar con ellos. Imposible. Siempre necesita un traductor. Porque no hay nada en común. Toca es volver a las señas, puerta, hambre, baño. Bueno, uno empieza a comunicarse así como si fuera uno un aborigen para poder tratar de hacerse entender. ¿Sabes? Dios nos hizo personas. ¿Sabes por qué? Porque quiere tener comunión con nosotros. Porque quiere compartir con nosotros. Por eso Dios ama que estemos con Él. Por eso Dios ama que estemos cerca de Él. El mismo Señor decía, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, por eso Dios nos hizo personas, porque Él quiere estar con nosotros. Quiere hablar con nosotros, quiere compartir contigo y conmigo, quiere que tengamos esa comunión profunda e íntima con Él. Y ese es el deseo de Dios. Y es en la medida que nos comunicamos con Dios, es en la medida que hablamos con Él, que empezamos a reflejar esa imagen. Ahora, pero otro elemento maravilloso que tiene que ver la imagen, tiene que ver con lo que yo he explicado con el billete. Si yo comparo este billete con una hoja, ¿cuál vale más? El billete, ¿sí? Y usted dirá, ¿pero por qué dice 50,000? Pues yo a la hoja le puedo escribir 100,000. Pero el tema es que, ¿qué es lo que le da valor a esto? La imagen que tiene. Porque esta imagen representa una nación. Esta imagen representa un país. Es más, si esto en vez de 50,000 pesos fueran 50,000 dólares, cambiaría totalmente. ¿Sí me va a entender? Porque otra vez, ¿quién lo está representando? Una nación. Y una nación más poderosa. Y eso hace que su valor cambie. Y usted puede comparar los dos billetes. Es más, si lo comparo con un billete de 50,000 bolívares, cambia también. Si usted lo pone a escoger entre 50,000 bolívares, 50,000 pesos, 50,000 dólares, ¿qué escoges? Los dólares. Pero en segundo lugar, los pesos. Y lo último que escogerías, porque aunque es el mismo papel, es más, pueden venir de la misma imprenta, bueno, no vienen de la misma imprenta, pero podrían venir, déjeme decirte algo que cambia, la imagen que tiene. Entonces, nuestro valor está ¿qué? En la imagen con la cual Dios nos ha creado. Y esa imagen, como les dije, es para que tengamos comunión con Dios, pero en segundo lugar es para que tengamos la autoridad de Dios. Por eso el Señor dice en verso 26 que leíamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando algo tiene la imagen de un país? Tiene también ¿qué? La autoridad de ese país. Cuando yo estoy con este billete de 50,000 pesos, esto me da un poder adquisitivo. Yo con esto podría comprar un almuerzo, yo con esto podría comprar algunos electrodomésticos, yo con esto podría encontrar, la ropa que me alcance, pero quiere decir que esto me da ¿qué? Poder adquisitivo. Entonces lo mismo, cuando tú y yo tenemos la imagen de Dios, cuando reflejamos su imagen, también reflejamos ¿qué? La autoridad de Dios. Y por eso lo importante no es si yo al billete le hice matachitos, es más, todos esos matachitos lo que hacen es afearlo. Todos esos dibujitos que hay gente que le hace, no se aprovecha que para hacerlo bobaitas, eso lo único que hace es maltratarlo. Pero el valor no está en los matachitos que le haga, el valor está en que represente la imagen total. Es más, si le cae un químico a este papel y se desaparece la imagen, ¿qué pasa? Ya no vale. Porque vale siempre y cuando mantenga ¿qué? Su imagen, cuando tenga la imagen correcta. Es más, tenga la imagen completa. ¿Qué pasa si yo le doy la mitad? Hermana Laurita, yo le debo a usted 20,000, tome, llévese la mitad del billete. ¿Cuánto es la mitad del billete de 50? ¿Ni siquiera 5,000 me lo recibe? ¿Cuánto vale la mitad? Nada. ¿Por qué la imagen qué? Completa. Por eso tú no puedes tener imágenes parciales. Tú no puedes tener media imagen, ¿sí? No, es cuando tienes la imagen completa que tienes esa comunión con Dios completa, pero también tienes ¿qué? La autoridad completa de Dios. Mire, este es el gran problema. ¿Por qué Satanás está tratando de destruir la identidad o la imagen de Dios? Porque al destruir la identidad, ¿destruye qué? El poder, la autoridad. Porque uno sin la imagen de Dios no tiene autoridad, no tiene poder. ¿Recuerdan a Jesús? Recuerda que el Señor dice, o el apóstol Pablo dijo, que Él no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él echó mano de lo que tú y yo podemos usar. Así que Él, por ejemplo, no hizo milagros solo porque era hijo de Dios, si no, se hubiese bajado la cruz, ¿recuerda? Él usó las cosas que nosotros también podíamos usar. Por eso Él es el humano perfecto, Él es la persona perfecta, Él es el Adán perfecto, Él es a donde debemos llegar, Él es la medida y la plenitud, donde debemos todos alcanzar. ¿Está claro? Entonces todo lo que es Jesús es lo que deberíamos ser. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya yo no quiero ser yo, sino quiero ser Cristo 100%. Ahora, entonces, recuerdan cuando Jesús estaba ahí en la barca y de pronto había una tempestad, ¿qué hizo el Señor? Se levantó y ¿qué dice? Reprendió el viento
y reprendió las aguas. Pregunto, ¿qué es reprender? Reprender es ejercer ¿qué? Autoridad. Cuando tú tienes autoridad, tú la ejerces. Y cuando tú ejerces la autoridad, las cosas te obedecen. Por eso dice la Biblia que le obedecieron y se hizo grande bonanza. Bonanza es de los mismos creadores del bonais. Ok, no. Bonanza significa viento a favor. O sea, ese viento que los iba a destruir, ahora es viento que los ¿qué? Que lo llevan más rápido a su lugar de destino. Entonces, lo mismo es, cuando tú y yo tenemos la imagen de Dios, ahora tenemos la autoridad de Dios. Y por eso el Señor dijo, mire, cosas mayores haréis. Porque si ustedes viven en Cristo, si tienen la imagen de Cristo, esa imagen les va a dar autoridad. Entonces, uno cree que el problema se resuelve cuando yo tenga más plata, que el problema se resuelve cuando yo tenga más títulos, que el problema de mi vida y de mi hogar y de lo que me está pasando se resuelve en la medida que yo escale en una mejor posición social. No, tu vida tiene autoridad cuando refleje la imagen de Dios. Porque cuando reflejamos la imagen de Dios, en ese momento tenemos la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque esa autoridad de Dios va a hacer que podamos mover las circunstancias. Y así como el Señor pudo reprender los vientos, así como el Señor pudo multiplicar los panes, así como el Señor pudo hacer milagros, lo haremos en la medida que reflejemos la imagen de Dios. Por eso, cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, ¿cuál es la evidencia de esa comunión con Dios? Un crecimiento en el carácter. Mire, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. O sea, en la medida que yo estoy en plenitud de Dios, en la medida que la plenitud de Dios se hace visible en mi vida, en la medida que yo me lleno más de su Espíritu Santo, más reflejo su carácter. Porque ¿qué es amor, gozo, paz, paciencia? ¿Eso qué es? Carácter. O sea, me hago más parecido ¿a quién? A Dios. Y entre más parecido sea a Dios, más autoridad tengo de Dios. ¿Capish? ¿Entendimos el tema? Entonces, siempre hemos creído que el poder que uno tiene proviene del dinero. Otros han dicho que el poder viene de los títulos. Otros han dicho que el poder viene de la posición social. Otros han dicho que el poder viene de tu tamaño o de tus prestaciones o de tu fuerza. No, tu verdadero poder proviene de la imagen de Dios. Por eso es el mejor tesoro que tú y yo tenemos. Porque en la medida que reflejemos la imagen de Dios, en ese momento tendremos comunión con Dios. En ese momento tendremos la autoridad que proviene de parte de Dios. Esa autoridad que transforma, esa autoridad que puede hacer las cosas que no son como si fueran, esa autoridad que viene del Señor y hace prosperar tu camino, esa autoridad que hace cosas nuevas. Que como decía el apóstol Pedro, cuando estaba con Juan y se encontraron con un paralítico, ¿recuerdan? Que el paralítico les pidió algún dinero, alguna ayuda, y dice la Biblia que Pedro se acercó a mirarlo y entonces el paralítico creyó que le iba a dar algo. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? El poder de Dios. Y déjeme decirte algo, una persona con mucho dinero, ¿qué es lo único que le da? Dinero. Una persona con mucho estudio, ¿qué es lo único que le da? Le deseo lo mejor. Mire, ya le diseñé una sillita para que usted se pueda mover, es una cosa ahí de ingeniería para que usted pueda tener una vida más fácil. Pero aquel que está lleno del poder de Dios le dice, levántate y anda. Y eso es más valioso que todo el dinero del mundo. Y eso es más valioso que todos los estudios del mundo. Por eso, si en algo tú y yo tenemos que crecer, es en ser ¿qué? La imagen de Dios. En reflejar esa imagen. Es que el carácter de Dios se refleje en mi vida. Es que cada día seamos parecidos a Él. Mire, yo quiero que vayan conmigo a una carta del apóstol Pablo. Y está ahí en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 10. Dice la Biblia, y revestido del nuevo, o del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otra versión lo que está diciendo, en la medida que tú tienes comunión con Dios, cada día te vas pareciendo más a Él. Wow. O sea, en la medida que tú y yo tenemos comunión con Dios, si pueden leerla en la ETV que me encanta, dice, cada día nos vamos pareciendo más a Él. Y es lo que Dios espera, que cada día nos parezcamos a Él. ¿Por qué? Porque este billete tiene que parecer ¿qué? Más a billete. ¿Qué pasa si se distorsiona? ¿Qué pasa si se borra? Ya pierde su valor. Es en la medida que reflejamos la imagen de Dios que tenemos también la autoridad de Dios. Es en la medida que nos parecemos a Él que tenemos la presencia y el poder de Dios. Y esto no se trata en lo que tú digas. Yo les decía que no son mis palabras las que tienen poder. Es cuando yo soy la imagen de Dios, que tengo el respaldo de Dios y el poder de Dios a mi favor.
Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo que tú y yo conocemos. Y es el caso de un mago que vio cómo el apóstol Pablo echaba demonios y lo hacía gratis. Y él dijo, no, aquí hay un negocio, un montón de endemoniados en estos días. Y entonces llegó y dijo, esto hay que sacarles provecho. Y entonces cogió un endemoniado y le dijo, mire, en el nombre del Dios de Pablo, sal de él. Y el demonio le dice, yo a Pablo lo conozco, pero usted no lo conozco. Porque esto no se trata de las palabras. Yo puedo decir, este será el año de la bendición y ahora me va a ir bien. Y le dije, ¿y usted quién es? Pero cuando tú estás revestido de la imagen de Dios, cuando tú te pareces a Dios y tú dices, y todo te saldrá bien, pues todo te saldrá bien, porque llevas en tu vida la imagen de Dios. Y al llevar en tu vida la imagen de Dios, tienes el respaldo de parte de Dios. ¿Capís? Bueno, no han entendido, entonces lo explico de otra manera, para que quede más fácil. Miren, hay personas que hoy se ufanan de crecer económicamente. Y claro, eso nos parece asombroso. Uy, ¿cómo tiene dinero? ¡Wow! Mire, ¿por qué muchas personas miraban a Pablo Escobar? No Pablo el de la Biblia, sino. ¿Por qué muchas personas miraban a Pablo Escobar? ¿Por su vida? ¿Por su carácter? ¿Por qué lo admiraban? Por su dinero. ¿Cuántas personas hoy nos admiramos? Así tengo una vida muy mala, por todo el dinero que han acumulado. Y los carros, y la plata, y todo eso bota a la gente la baba. Uy, ¿cómo tiene dinero? Otros admiran a las personas por su conocimiento. Como dijo el caníbal al comienzo del filósofo, uy, el que sabe, sabe. No, entonces la admiramos, es que este magíster, es que este PhD, no, es que esta es una lumbrera, no, espectacular. Otras personas las admiramos por su poder. Está el presidente, está el alcalde, está el senador, el diputado, el doctor. Otros por su posición social, dónde vive, es el hijo de fulano de tal. Déjame decirte algo, la verdadera admiración que puede causar una persona. Dice el Señor, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el valiente en sus proezas. Alabes en esto el que quisiera alabarse en algo, en conocerme y entenderme. Es en la medida que tú conoces a Dios, es en la medida que tú reflejas a Dios donde está tu verdadero valor. Es en la medida cuando tú le dices, Señor, yo quiero cada día parecerme más a ti. Quiero reflejar tu imagen, porque en la medida que reflejo tu imagen, eso quiere decir que estoy más lleno cada día de tu Espíritu Santo. Que ya no vivo yo, que lo que hay de mí desaparece. Hay un programa en Colombia que todos conocemos que se llama Yo Me Llamo. ¿Y cuál es la tarea o la misión de cada participante? Parecerse más al artista que están representando. Y por eso tienen que a veces sacrificar mucho de su forma física, ¿no? Porque tienen que todo el tiempo crecer o pasar el programa mirando al artista, cantando como él, hablando como él, físicamente, aún con la figura de él. Porque de eso se trata. Entre más parecido sea tu cantante, es donde ganas. Y por eso dice la frase, yo me llamo, y utiliza el nombre de ese personaje al cual están imitando. Si yo digo yo me llamo cristiano, ¿qué significa eso? Yo me llamo cristiano no es venir a una iglesia. Yo me llamo cristiano no es tener una Biblia. Yo me llamo cristiano no es pertenecer a una denominación. Yo me llamo cristiano significa reflejar a Cristo. Y es en la medida que yo reflejo a Cristo que soy la imagen de Dios. Porque esta imagen es relacional. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces que uno sale del país y quiere, recuerden, esto es 50,000 pesos que tienen valor, pero llegamos a otro país y ya no tiene valor. Bueno, sí tiene valor, pero no lo reciben, porque ellos solo reciben dólares o euros, y entonces este billete no le representa nada. Porque este billete tiene valor mientras tanto esté ¿dónde? En Colombia. Si sale de Colombia tenemos que cambiarlo a otra moneda, porque solo funciona en nuestro país. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros somos imagen de Dios en la medida que estemos en relación con Él. Si nos alejamos de Él, perdemos valor. Por eso el hombre sí, sigue siendo persona, una persona distorsionada, una persona dañada. Sí, seguimos siendo pareja, familia, pero otra vez, todos los conflictos que eso trae. Es en la medida que estamos cerca de Dios que mejoramos como persona. Es en la medida que estamos cerca de Dios que aún tenemos esa autoridad que proviene de parte de Dios. Entonces, Dios nos hizo a su imagen para tener comunión con nosotros. Segundo, Dios nos hizo a su imagen para que tuviéramos la autoridad de Él. Y en tercer lugar, Dios nos hizo a su imagen para, y quiero que vayamos ahí al Evangelio según San Lucas. Esta es una historia muy interesante, porque es la historia de un montón de personas que estaban en contra del Señor. Recuerdan, eran los fariseos,
eran los saduceos, eran todas esas personas importantes, maestros de la ley y los principales sacerdotes que estaban en contra del Señor. Y entonces estaban buscando cómo encontrar una ocasión para hacerlo caer, una ocasión para acusarlo, una ocasión para declararlo traidor, ya sea de la derecha o de la izquierda, porque estamos en una sociedad que encasilla, o tú eres de la derecha o de la izquierda. Entonces buscamos a ver qué dice, y siempre cuando yo doy una opinión, siempre dice, pastor, es que usted es de la izquierda cuando digo una cosa, o cuando hago una observación de los de la izquierda, usted de la derecha. No, yo soy de Cristo, yo no soy ni de la derecha ni de la izquierda, yo soy de Cristo, y al único que defiendo es a nuestro Señor. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Si mi confianza es un político, apague y vámonos. Yo a todos, al de la derecha lo critico y al de la izquierda lo critico. ¿Por qué? Porque creo que los dos tienen que venir a Cristo y que los dos tienen que mostrar a Cristo. Obvio, yo tomo decisiones políticas cuando hago mi derecho al voto, pero no defiendo ningún partido político, porque al único que defiendo es a nuestro Señor. Amén. Pero sí debemos tener una responsabilidad social. Entonces, estas eran personas que querían encasillar a Jesús, ya sea a favor del imperio romano o en contra del imperio romano. Entonces llamaron a Jesús y le preguntaron, bueno, Señor, ¿es lícito dar el impuesto al César? ¿Es lícito? Claro, si el Señor decía que no, ¡wow!, lo acusaban ante el imperio romano. A decirlo, mire, mátenlo, porque es un revolucionario, porque es un izquierdista, porque es una persona que no está acorde al imperio. Ahora, si él decía que sí, lo acusaban ante los judíos, porque este es un vendido, este es como los publicanos, no, este está recogiendo plata para el imperio. O sea, cualquier respuesta de Jesús era malo si sí y malo si no, como la canción de la competencia, ¿no? Malo si sí, malo si no. Pero la respuesta del Señor fue tan maravillosa, tan hermosa, porque dice aquí la palabra de Dios, y esta la voy a leer en la versión NTV. Dice el verso 23, Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Este texto lo que está diciendo el Señor es, mire, denle al César lo que tiene que, la imagen del César, porque fue lo que el Señor mostró. ¿Qué imagen tiene la del César? Pues denle al César lo que le corresponde, porque esa imagen es del César, entonces le pertenece al César. Pero dice, pero denle a Dios lo que tiene que, la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que tiene la imagen de Dios? ¿Los billetes? ¿El poder? ¿Qué es lo que tiene la imagen de Dios? Nosotros, tú y yo fuimos creados en imagen de Dios. Y como tú y yo fuimos creados en imagen de Dios, déjeme decirte algo, le pertenecemos a Él. Y por eso el Señor está diciendo, denle a Dios lo que tiene su imagen. Entonces, Dios te creó a su imagen para tres cosas. Primero, para tener comunión contigo. Dios te creó a su imagen para darte autoridad. Y Dios te creó a su imagen para que tú le sirvas a Él, porque tú y yo le pertenecemos a Él. ¿Entendimos eso? Cuando tú y yo servimos a Dios, estamos respondiendo a la razón por la cual fuimos creados. Yo sé que hay personas que se ufanan en muchas cosas, en sus logros, en sus títulos. Mire, no hay mayor alegría que poder servirle al Señor. No hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción que poder haber sido útil en las manos del Señor. Mire, eso no tiene precio. Si a mí me preguntan, pastor, ¿qué es lo bonito de predicar? Y déjeme decirte algo, no es ni la ofrenda ni le pagan, porque muchas veces no me dan nada. Alguna vez me preguntaron, ¿cómo le fue? Y yo le dije, al Señor le fue bien. Mucha gente convertida, tocada, ministrada. A mí fue muy mal porque no tuve ni para el transporte, pero gloria al Señor. Pero la satisfacción, el sentimiento de gozo es saber que pudimos ser útiles en las manos de Dios. Es entender que le pertenecemos a Él, y como le pertenecemos a Él, todo lo que Él haga con nosotros es para sus propósitos. Mire, eso es como cuando damos la ofrenda. Cuando tú tomas la ofrenda y la entregas al Señor, ¿qué estás diciendo? Señor, este dinero ahora es tuyo. ¿Y quién es el que debe decidir qué se hace con ese dinero? Eres tú, porque es para tu gloria, es para tu honra. Lo mismo es, cuando tú entregas tu vida, estás haciendo lo mismo, es decirle, Señor, mi vida es tuya, y a partir de ahora eres tú el que decide dónde ir, cómo trabajar, cómo actuar. Porque, como decía el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Entonces, tú y yo fuimos creados a imagen de Dios porque le pertenecemos a Él, es su sello. Y como le pertenecemos a Él, todo lo que hagamos debe ser para honrarle y glorificarle solo a Él. Por eso quiero invitarte que hoy le digamos eso al Señor. Señor, te pertenecemos a ti y solo a ti.
y por eso queremos entregarte a ti nuestra vida. Quiero invitarte para que nos coloquemos de pie un momento, por favor.